psicólogo industrial y conductor. Comenzó a los 5 años, impartió clases desde muy joven. Destacado exponente del Kenpo Karate. Ha combatido con los mejores. Maestros y amigos. Sus padres. Amante de los drones. Sus hijos son su mayor inspiración. Amigo de celebridades. Peleador y entrenador imbatible. Tenemos con nosotros al profesor Luis Arturo Gutiérrez. ¿Cómo estás, profesor? Hola, Pati, muchísimas gracias por invitarme. Ya tenía ganas de andar por acá, ya me habían comentado algunos amigos que hacías unas excelentes entrevistas y pues yo feliz y encantado de la vida de andar por acá comentando. ¿Quién es el profesor Luis Gutiérrez? Siempre me ha gustado el percibirme como un alquimista. Yo creo que yo puedo transformar a cualquier persona en una mucha mejor versión de la que llegó. Aunque estén conmigo una hora, aunque solo vayan a una clase una vez en su vida, o se queden 20 y tantos años como muchos alumnos que tengo que tienen desde el día 1 conmigo, yo lo que quiero siempre es ser un agente de cambio en todo lo que haga. Yo sé lo que puedo hacer y cuáles son las herramientas que no tengo. No tengo mucha paciencia. Yo lo único que pido de la gente es que tengan ganas. Si no tienes habilidad, para eso estoy yo. Si no tienes destreza, si no tienes coordinación, ¿qué importa? Para eso estoy yo. Pero si no tienes ganas, ponle, compadre, aquí no es. ¿Dónde naciste? En Hermosillo, Sonora, en la capital del infierno. Descríbeme al Kenpo en 3 palabras. Principios, conceptos e ideas. ¿Qué valores del Kenpo has aplicado en tu vida diaria? Yo creo que el Kenpo, esa es la diferencia que tiene con muchos artes marciales. Tú puedes ver a lo mejor el movimiento y decir, ay, se parece a tal cosa, se parece a tal. Pero lo que tiene el Kenpo es que te da herramientas para que tú puedas analizar todo desde un punto de vista físico, mecánico, una explicación matemática funcional de todo lo que tú estás viendo. Y eso me ha permitido a mí darle estructura a mi vida. En todo lo que yo hago trato de ser muy estructurado, no cuadrado, pero estructurado. Tener bien puesto qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no, y cómo producir y tener un proceso para lograr cualquier cosa que yo quiera. ¿Qué significa el Kenpo para ti más allá de las técnicas y los movimientos? A mí me dio mucha estructura en todo, pero fue hasta que yo encontré que el Kenpo, yo pude figurar como competidor porque pude darle orden, por ejemplo, a mi estructura de cómo peleaba. Pude hacer un proceso casi matemático de cómo me movía. Pude entender cómo esquematizar entradas, salidas, ángulos. Entonces eso me dio a mí un sistema operativo para que cualquier otra cosa que yo fui aprendiendo en el futuro, yo lo veía a través de los ojos del Kenpo. Entonces para mí era fácil entender el jiu-jitsu, fue fácil entender el kickboxing, fue fácil entender el boxeo, porque el Kenpo me daba ese poder de análisis, de entender qué es lo que estaba pasando en cada una de las dimensiones, ¿no? En la altura, en la anchura, en la profundidad, cómo me estaba moviendo. Ah, perfecto, ya sé qué está pasando. Entonces ya para mí era muy fácil poder entender todo lo demás. ¿Cuáles son los 3 países que te gustaría visitar? Sin duda Japón, me gustaría ir a Italia porque tengo que ir al Coliseo. Tailandia, me encantaría, y le agrego Grecia, ¿no? Porque pues por los titanes. ¿Qué anhelo has tenido y que aún no se ha cumplido? Creo que algo que me llenaría fuera poder competir en el mismo torneo con todos mis hijos. ¿A qué le temes? Es complejo el hecho de temer porque no me paraliza el miedo, pero a lo mejor le tengo miedo a no lograr un objetivo o que no pueda cumplir con la expectativa que yo tengo de mí mismo. ¿Cuál es tu dicho favorito? El dicho que tengo aquí en la academia escrito, y que nada es imposible para una mente dispuesta. Es un dicho que siempre lo decimos aquí en la academia, que mis alumnos me lo repiten y que yo se lo aprendí a mi maestro Aldo Navarro. ¿Cómo inicias en las artes marciales? ¿Cómo llegas a la escuela de karate? Odio los deportes. No, nunca pude jugar pelota. Hermosillo, bueno, es un estado muy beisbolero y de mucho básquetbol. El fútbol llegó ya después, o sea, ya es como que de poquitos años para acá. Entonces aquí era un furor todo eso, pero a mí nunca me ocasionó ningún tipo de pasión, pero fue la pelea lo que a mí siempre me estimuló. Y pues mi padre estuvo en el Escuadrón 201, mi jefe fue a la Segunda Guerra Mundial, y él boxeó en el ejército. Entonces mi recuerdo más viejo es mi papá manopleándome, ¿no? El jab, y esto y lo otro, desde bebé, haz de cuenta, ¿no?
Y de ahí siempre la pelea fue algo natural, era algo que me llamaba, ¿no? Entonces cuando aquí de chiquito, pues te digo que venía Chuck Norris, Hermosillo, imagínate, con la familia Ornelas, ¿no? Con el maestro Pancho, la maestra Alma. Estamos en un pueblo en medio del desierto y que de repente venga la estrella más grande del entonces de acción, como si ahorita viniera La Roca, ¿no? Y eso pues me llamaba mucho, y Karate Kid, y pues yo siempre le dije a mi papá, es que, oye, pues llévame el karate, ¿no? Llévame, quiero aprender eso, quiero pelear, y así fue como empecé. Pero estabas primero en Karate Do, me dices. Así es, con la línea del Sensei Shohiro Koyama, Japan Karate Association, pues mis primeras competencias, todo mi primer desarrollo, pero era un Karate Do súper tradicional, o sea, como te digo, eran blanca, verde, café y negra, se acabó, no había amarillas, no había nada de eso. Mi primer examen, que yo tenía 6 años, me reprobaron, o sea, ahí no había de que, ay, mijito, échale ganas, high five, y era rudo, y era duro, y era de pegarle el makiwara todos los días, y yo pues trataba de estar a la par, pero pues era un niño de 5, 6 años, ¿no? O sea, ya no estás a la par de un niño de 10. Y entonces, pero siempre me apasionó el poder hacerlo, ¿no? El decir, ok. Y esa escuela me formó así, ¿no? Pero cuando llego, acá me decían, no, las patadas giratorias no existen, no funcionan, y no. Lo primero que hicieron fue acomodarme un patadón en la cabeza. Que no se podía. Y ya llegué aquí con el maestro Aldo en octubre de 1992, y de ahí para acá. Pero ahí, ¿hasta qué grado llegaste? Ahí hice para cinta negra en karate coreano, y en ese momento ya dejé el karate coreano y tradicional, todo ese momento, en ese día que hice mi examen, y empecé con el Kempo, que era una organización muy grande que tenía en ese tiempo el maestro Aldo y el maestro Netzasots, y ellos empezaron a entrenar Kempo desde el 89 con el maestro Gilbert Vélez, que era alumno directo de Parker, y empiezan a entrenar con él, pero pues ellos venían del coreano, entonces era muy difícil para ellos la transición de aprender a pararte sólido, ¿no? Y caballo, y el Kempo pues es un sistema más fluido. El problema era que todo el Kempo, todo lo que yo te hablo de la teoría, de etcétera, de todo lo que viene, el Kempo está en inglés. Entonces el maestro Vélez, que venía y que hablaba en un español bastante decente, un día estábamos en un seminario y luego dice, y le pegas en la rodilla del brazo, y yo, en el codo, maestro. Y como que dije, este vato no habla tan bien español, y yo sí hablo muy bien inglés. Entonces le pregunté lo mismo que estábamos haciendo, se lo pregunté en inglés, y me soltó una explicación súper elaborada y padre. Yo después le dije a uno de los maestros con los que yo estaba entrenando, y le dije, oye, es que el maestro me acaba de decir que es por esto y esto y esto y esto y esto. Y luego él me dice, pues sí, pero a mí me dijo que era así y así. Dije, no, ellos no van a poder entender todo hasta que no se pongan a leer. Y empecé a leer los libros y empecé a ver todo lo que había, la enciclopedia del Kempo, el Zen del Kempo, los Infinite Insights, que es una pequeña enciclopedia que tiene el Kempo con todos los principios y conceptos. Competíamos mucho en Estados Unidos, pues cada vez que yo cruzaba y me topaba con gente de Kempo era de preguntar, ¿no? Y yo les decía a mis maestros, oye, mira, me acaban de enseñar. Y ellos, pues sí, pero era así, así. Entonces yo voy a seguir y voy a aprender lo mío, voy a seguir agregando lo que yo estoy, y si ellos no quieren aprender, pues ya es cosa de ellos. Se tomaron mucho tiempo en poder alcanzar lo que yo ya estaba haciendo en el Kempo desde muy chico. Algo que no te dije. En aquel tiempo, cuando yo todavía era cinta roja, el Kempo solo se lo enseñaban a los cintas negras, que era una clase aparte. Entonces yo entrenaba en mis horarios y luego yo me quedaba a ver esa clase. Yo hacía como que veía, pero yo me estaba aprendiendo todo. Entonces, como te digo, yo hice mi examen de cinta negra en diciembre, y yo el día 1 de enero que llegamos a entrenar, yo ya me sabía las técnicas y las formas, y todos así como que, ¿por qué te las sabes, no? Y yo, no, pues que me quedaba a ver, y ustedes no se daban cuenta. O sea, me fui yendo siempre buscando más conocimiento, y yo nunca he limitado conocimiento. Hay gente que limita conocimiento, te voy a enseñar hasta aquí para que no sepas más, y yo nunca he hecho eso. Yo siempre suelto, y eso me pone a mí en el predicamento de seguir aprendiendo. No quiero limitar, al contrario, si yo doy más, me tengo que forzar a tener más para mañana. Me ha mantenido vigente y trabajando. Oye, entonces ahí haces tu cinta negra y decides poner tu escuela. Yo hice mi cinta negra el mismo día que cumplí 15 años, y luego como hasta los 3 años y cacho después pongo mi academia. Tuve la brillante idea de tener un hijo, entonces pues no sabía hacer nada. O sea, yo me acuerdo que yo entré a trabajar a una cadena de comida rápida, ¿no? O sea, y no, dije, esto no es para mí. O sea, yo no puedo estar aquí metido. Y lo que sabía era lo otro, y ya tenía tiempo dando clases, ¿no? Que eran niños increíblemente buenos, pero no querían hacer otro método o querían aprender algo más. Cuando tú los querías sacar de lo que hacían cada día, porque la clase ahí era igual cada día. Te digo que yo tenía 14 y estos 8, 9, 10, uno por ahí. Con ellos entrenaba y ya ellos fueron creciendo, ¿no? Y entonces fuimos haciendo el equipo. Y para mí era un equipo, por eso siempre se quedó Titan Steam. Hasta que, bueno, cuando yo ya abrí mi escuela
pues obviamente que ya tenía lupus. Oye, ¿y cómo surge el nombre de Titanes? Titanes surge por una frase, ¿no? Y que vi en una película, en la de Remember the Titans, ¿no? Que decía que los titanes eran más grandes que los dioses. Y en el análisis de los colores, por ejemplo, el azul es de liderazgo. Yo rompí con dragones, tigres, letras chinas, ¿no? Nada, no quiero nada tradicional, nada. Todo tiene que ser acorde al tiempo, acorde al espíritu, todo se va cambiando y se va tratando de mejorar, y la imagen que tenemos nosotros es muy actual, muy limpia. Oye, ¿y cómo te dicen tus alumnos, sensei? Me puedes decir como quieras, pero no me digas sensei. Vas a hacer lagartijas, no ni se te ocurra. Aquí hay alumnos que me dicen Luis, otros me dicen maestro, otros me dicen profe. Yo no me pongo ningún título de nada. O sea, cuando un niño llega aquí, yo me presento con ellos y les digo, hola, yo soy Luis, mucho gusto. ¿Qué es lo que más te impactó de tu primera clase? ¿Qué es lo que dijiste, de aquí soy? La primera clase que tengo más presente fue cuando llegué a la clase del maestro Aldo. Era una estructura de escuela así como un rectángulo así muy largo, ¿no? Entonces estaba la calle de este lado, la puerta, y todo el mundo estaba de frente hacia la puerta. Entonces eran líneas así, y eran pues los más avanzados adelante y los más nuevos atrás. Pues yo creo que había en ese tiempo como unos 60 en esa clase, y los de hasta atrás eran cintas cafés. Acá había puros negras. O sea, veías cómo pateaban, golpeaban, se movían, cambiaban de guardias, y yo venía de y decía, estos tipos ¿qué comieron? Pues, ¿no? Y dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que en ese tiempo fue un crisol muy padre con el maestro Aldo, porque mira, ellos venían del karate coreano y se vino una desbandada de muchachos de una escuela que cerró de Shotokan, y otros que era de Kung Fu, y otros que eran de Judo, y otros de Jiu-Jitsu, y así era súper padre porque todo el mundo te enseñaba algo más. Cada quien al hacer sparring, al pelear de sparring, o sea, era padrísimo. Te topabas con el que hacía karate do y bien sólido y bien duro, y luego con el que venía de taekwondo que andaba volando con las patadas, y era bien padre. ¿Qué le admirabas a tu maestro? Una habilidad física impresionante, su ética de trabajo, su bondad como persona, su carisma, su manera de ser un excelente líder moral. Y la verdad, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para mi maestro. Él nunca me limitó. El trato con él hasta la fecha es de mucho cariño, de mucha bondad. Yo no tengo un recuerdo de una palabra negativa de mi maestro hacia mí. Al contrario, unas rotas de hocico tremendas, unas patadas terribles que me puso en la cabeza. O sea, es una habilidad que yo no he visto nunca más a lo que el maestro lo podía hacer, ¿no? Es que a mí me da risa ahora cuando ven, no, es que fulanito es pateador, y los veo yo y digo, estás acostumbrado a ver otro tipo de pateo. Yo creo que la organización que él tenía dejó de existir por toda la demás gente que había a su alrededor, a lo mejor precisamente por su bondad. Nunca tuvo ese empuje de discutir o de defender cosas, él dejaba pasar cosas. Él quería entrenar, pues era lo padre, no le interesaba la política, las cosas. Aprendí eso también de él. O sea, a mí ya cuando me invitan a reuniones, que hoy que la federación, y que adiós, bye, thank you. Si tuvieras que reclamarle algo, ¿qué le reclamarías? Él siempre me dio a mí la apertura de platicar todo, ¿no? Por la amistad y la cercanía. Digo, no lo veo como un reclamo, al contrario, sino es una plática que tuvimos, ¿no? Que yo le decía que muchos queríamos competir. Cuando él estaba en una etapa competitiva, íbamos a 300 torneos, ¿no? Cuando yo ya quise subir mi nivel y que empecé a competir en la NBL, en NASCAR, en todo eso, yo fui solo a todos esos torneos, porque ellos no se montaron en su etapa de coach. Oye, vamos a tener un entrenamiento para los que van a competir. Nunca. O sea, era la clase, se acabó. Oye, y quiero hacer formas creativas. Y pues decían, pues a ver, tú hazla. Pues no sabías cómo, ¿no? Pues la hacías y te decía, pues está bien, pero no había una estructura, ¿no? Y eso era algo que a mí me movía mucho. Ok, entonces ahora entiendo que la vida lo que me estaba enseñando era que yo tenía que tomar ese rol, ¿no? Y que yo tenía que hacerlo. Organizaban aquí un torneo que se llamaba el Clásico del Desierto. No sabes cómo peleé yo para que hubiera una división de formas creativas. O sea, fueron pleitos que duraron años hasta que me hicieron caso, pero para eso ya se nos había ido el tren. O sea, era esa resistencia al cambio. Todavía como en el 97, los grados menores todavía aquí tiraban al puro cuerpo y no tiraban a la cabeza. Así de atrás estábamos, pero había muy buenos peleadores. O sea, yo no me quiero poner feliz porque fui a un torneo grande, yo quiero ponerme feliz porque fui y lo gané. Y eso era algo que fue difícil porque era un cambio de mentalidades. En un momento yo luchaba contra
esa corriente y trataba de convencer, pero luego dije, ¿por qué voy a estar convenciendo gente que no quiere? Mejor voy a hacer a la gente que sí quiera. Y ya hice yo lo mío, ya la pegué, que no quiso. Y ahí fue donde despegué. Hablando de las competencias, ¿cómo te sentiste en tu primer combate? Me acuerdo que el primer torneo que fui fue al Western Karate que hacía el maestro Koyama aquí en Phoenix, Arizona. Y yo tenía 6 años a lo mucho. Y a mí me mandaron mis papás, o sea, con el maestro. Y todo el mundo con sus papás acá y yo solo. Y sí me puso un poco triste, pues estaba chiquito. Entonces me sentía como desprotegido. Pero al momento de pelear, recuerdo que eso lo transformé en coraje. A este güero la va a pagar, ¿no? Y pues sí, gracias a Dios gané. Eso fue bueno y fue malo también, ¿no? Yo creo que yo tengo el récord de descalificaciones en Sonora. En mi primer torneo de cinta negra, que tenía, te digo, 15 años. O sea, en mi primer pelea noqueé un güey, o sea, y ya eran adultos, porque te acuerdas que era 15 a mayores. Me tocó con un señor que ya hacía kick de Lima Lama. Ya ves que Lima Lama hacían como kick. Y me toca y que me lo descalabro y cayó de nariz en la duela, que me costó mucho trabajo el transformar el coraje y meterlo en la pelea. Siempre fui muy desgraciadito, pues entonces ya después aprendí a pagarlo, ¿no? Y fue cuando me empezó a ir mejor, porque aprendí a tener control sobre mis emociones, pero en ese momento era la única herramienta que tenía. Yo les digo esta frase a mis alumnos: esas herramientas de vida que te han traído hasta aquí son las que te tienen aquí y no acá. Para llegar acá necesitas nuevas herramientas, necesitas cambiar tu actitud, necesitas cambiar tu aproximación a la gente. Empiezas a pelear, pero también haces otras actividades, o sea, aparte de karate, empiezas a hacer fighting, kickboxing, MMA, y luego, ¿cómo se empieza a dar todo este cambio tan brusco? Se viene a vivir aquí un americano, Bill Dixon, y me lo topé, lo conocí, y hicimos buena amistad, y él fue el que me empezó a enseñar el kick, y luego empezó a enseñarme el arte filipino. Su escuela se llamaba Rebel Karate, como karate rebelde, y tenía una bandera confederada, era un tipo pelirrojo, pelo largo, así, ¿no? Y él me decía, un día conocí a Wally J, que él hizo un sistema que se llamaba el Jiu-Jitsu del círculo pequeño, era un hawaiano muy famoso, Wally J, a enseñarle pues llaves de Jiu-Jitsu y todo, y yo peleo kick y todo, y taekwondo, y este tipo viejito agarra y me agarra un dedo y me hace giras. No se vale, dijo, tengo que aprender esto. Entonces dijo, ya no quiero nada tradicional, y se peleó con eso y voy a aprender todo, y empezó. Entonces él como que sembró eso en mí. Yo empecé a ir a aprender, a abrirme con otras personas, a aprender lucha olímpica, y los hermanos Salas, Guillermo y Rodrigo Salas, entonces venían para acá y aquí compartían, ¿no? Un poco de lo que iban aprendiendo, que, ay, mira, que la montura, y que yo, a mí me gustaba. Y a muchos de mis amigos, no, yo no voy a luchar, a mí no me gusta que se me suban encima. Y yo, el problema con los cintas negras en cualquier sistema, logran ser muy buenos en algo y les cuesta trabajo ser blancas de nuevo. Y romper con el hecho de, pues eres bien bueno en lo que haces, pero aquí va a llegar una muchacha de 49 kilos y te va a ahorcar. Y el ego entra en función. Y yo nunca he tenido problema con eso. Tengo ego en muchas cosas, pero en eso no. Yo no tengo problema con ser el más malo del grupo, pero luego voy a ser el más bueno. Eso lo tengo muy clarito. Te digo, por eso, fíjate, empecé a volar drones de carreras. No había manera más que tú armarlos, tú hacerlos. No los vendían ya hechos. Y yo no sabía nada de electrónica, no sabía soldar. O sea, puro YouTube aprendí circuitos y luego me fui juntando con gente y todo. Y ya cuando empezamos a volar, mis amigos hacían cosas increíbles y me daban carrilla. Pues no, los chamacos estos de 17, 18, no hacías para nada. O sea, ahí era otro gato más. Y eso a mí me gusta. Me gusta sentir eso de soy otra vez el novato. Lo que estás diciendo es muy cierto. Mira, yo estoy practicando ahorita el jiu-jitsu. Qué complicado es que invadan tu espacio personal. Esto de que estén arriba, de zafarte. Es como dicen, es yoga involuntario. Ahí te tienen torcido en posiciones bien raras. Todo lo que te digan son mentiras. No, es que a mí me gusta más el golpeo. Mentiras, te da pánico que te ahoguen. No, es que a mí me gusta más el striking. Mentiras, tienes pánico que te lleven al piso y no saber qué hacer. No estás dispuesto a estar ultra cansado con un loco encima de ti pegándote. No estás dispuesto. Es la verdad. Y todos lo tratan de disfrazar de otra frase matona. No, es que yo si te pego un codazo ya con eso te mato. Y mucha gente cree que Brazilian Jiu-Jitsu es lo mismo que Gracie Jiu-Jitsu. No es lo mismo. Y no es lo mismo Ten Planet Jiu-Jitsu, Gracie Barra. No es lo mismo. Y tienes que por eso encontrar también tu escuela. No todo el Jiu-Jitsu es igual. Yo por eso me tardé tanto tiempo en decir, tú vas a ser mi maestro de Jiu-Jitsu. Yo aprendí a Jiu-Jitsu de aquí y de acá, pero yo no tenía un maestro. Hasta que yo conocí a Paul Mendoza y que platiqué con él, cinta negra de karate, Jiu-Jitsu para MMA. O sea, tenía los atributos que yo buscaba. Eso es algo muy bueno que tiene el Jiu-Jitsu. A mí no me interesa las rayas que traigas y la cinta que traigas, te voy a ahorcar, güey. Sí. Te voy a tratar de matar, pero te voy a soltar un poquito antes. Y eso es algo que luego muchos sistemas no tienen. Entonces, por eso a veces se les critica tanto
a sistemas como el Aikido, por ejemplo. Pues sí, están padres las técnicas, pero no hay un tipo de entrenamiento en el Aikido en donde realmente el otro ponga resistencia. Por eso es tan funcional el boxeo, porque pues el otro pues no se va a dejar. O sea, yo te puedo enseñar una combinación y decirte que es una combinación mortal y que vas a noquear a alguien. Ahora pégasela sin que se deje, güey. Y ahora, por ejemplo, que estamos teniendo muchos peleadores de fuera que están viniendo. Por ejemplo, ahorita aquí está entrenando Abby Brave Montes, que es una peleadora profesional de muy alto nivel. Le ganó a Clarissa Shields. Clarissa Shields es la boxeadora con más cinturones en la historia del mundo del boxeo. Quiso incursionar en el MMA y la Abby se le echó el plato, ¿no? Y va a estar entrenando un mes aquí con nosotros. Filip Sandrusinski de Polonia, a Luis Rodríguez de Venezuela, y así tenemos a mucha gente que viene para acá a hacer sus campamentos. Pues tienes que ponerte a prueba. O sea, ¿cómo van a venir ellos y van a confiar en lo que haces si tú no lo puedes hacer? ¿Cualidad como artista marcial miras más de ti? Mi ética de trabajo, yo fui formado por soldados, yo voy a llegar primero y voy a estar aquí todos los días, tenga o no tenga ganas, no necesito estar motivado para estar aquí. Yo creo que la tarea es más importante que la persona. Y también entrenaste con Ed Parker Jr., a ver, platícame. He tenido esa oportunidad. Hay un dicho en el campo que dice, es que así no me lo enseñó Ed Parker. Cuando ven a otra persona hacer un movimiento, no, es que Ed Parker a mí no me lo enseñó así, y se pelean. Jodidos estos que no leyeron los libros, y ahí lo explica el maestro, es que el arte se tiene que acomodar a ti, no tú al arte, que eso es algo que en el Kempo se le critica al Karate Do, que todos parecen igualitos, ¿no? Y se mueven igualito, y todos igualito, y tiene que haber uniformidad. Y acá en el Kempo no, lo que se pregona es totalmente lo contrario, que cada persona le imprima su estilo y su forma, que tú puedas adaptar el sistema, porque a mí me ha tocado ver las diferentes piezas del rompecabezas. Cuando el papá escribió los libros, Ed Parker Jr. hizo todas las ilustraciones. Su papá le tenía que explicar y él tenía que captarlo y ponerlo en dibujo para que la gente entendiera. Entonces eso fue algo muy padre. Precisamente por tener a Ed Parker como papá, él sufrió mucho, que todo el mundo quería algo de él, todo el mundo se le quería acercar, todo el mundo le quería llegar a lavar el coco, todo el mundo, ¿me entiendes? Y él tuvo que romper con todo eso. Y por eso, más que lo que yo he entrenado, he aprendido de él como artista marcial, me quedo más con la parte de la persona. ¿Quiénes eran tus compañeros más cercanos de entrenamiento? Pues número 1, Rubén Valenzuela, Javier Reyes, Luis Esquer, Eduardo Hooper, Sergio López, José Valenzuela, pero pues a lo largo del tiempo, pues obviamente que fueron cambiando, ¿no? O sea, Ricardo Castro, Griselda Flores, muchos. Como yo hacía también diferentes cosas, o sea, había cosas que hacía con unos y cosas que hacía con otros. Mucho del jiu-jitsu, pues más con mis alumnos, ¿no? Porque ya fue en una etapa donde yo ya tenía mi escuela. Y la parte, por ejemplo, del Kempo como tal, pues te puedo decir que era más con Flavio Baylis o con Luis Peña. Es que aquí la gente es bien grande y eran unos monstruones. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, con Flavio mide como, no sé, 1.90 y pesa, en ese tiempo yo creo que pesaba como unos 120 kilos. Y me dice, ¿sabes qué? Esa técnica que nos acaban de enseñar, te voy a tirar con todo, güey. Y necesito que tú me la apliques con todo el poder, güey, nomás para saber cómo funciona. Que él también era artista. Entonces un concepto muy perrón de todo lo que entendíamos. Y yo, pues órale, güey, tírale. ¡Pah! Y de que bloquear y chops al cuello y martillos en la cara y le abría la ceja y de que no, ¿sabes qué? Ese golpe de abajo no lo sentí, lo vamos a tener que cambiar por otro que sí funciona y así. Y entonces con los que hacía más el rollo deportivo, el karate deportivo, pues era, tío, con Javier, con Rubén, con Ricardo. Como te comentaba, no teníamos un coach, entonces nosotros nos juntábamos, veíamos a ver cómo le hacíamos, porque yo creo que yo tuve un cronómetro ya como que a los 20 y tantos, ¿no? Pero antes ni cronómetros, entonces era de que el round, ahí cuando se le ocurría decir que cambiaran, ¿no? Y había un club deportivo aquí, el Club Britannia, en ese tiempo tenía de todo, ¿no? Alberca, gimnasio y todo. Entonces había unos de nuestros amigos que eran miembros y nosotros nos metíamos de trampa, te lo juro, que en la cajuela de los carros, para poder entrenar ahí, porque obviamente que nosotros no podíamos pagarlo. Y nos metíamos a la alberca, a patear en la alberca, y a nadar, y luego de ahí al gimnasio, y luego de ahí íbamos a hacer sparring, y era muy divertido, ¿no? Y te digo, Javier Reyes, que en paz descanse, una habilidad, como te comenté el otro día, como Roberto Pérez de hábil, campeón nacional de rodeo, campeón nacional de motocross, campeón nacional de bicicross, peleó kickboxing, campeón internacional un chorro de veces en karate, o sea, unos tirazos con Raymond Daniels, era otra cosa, te digo, y tener que entrenar con ese loco todos los días, llegué a mi casa vivo. Y así Rubén, ¿no? Rubén Valenzuela, él le decían Van Damme, ¿no? Tú le tomabas una foto de silueta, haz de cuenta que veías a Van Damme, así de subir la pierna y dejarla y ese control. Y un día en uno de mis torneos que yo hice fue a ver, faltaba uno en un equipo y le dijeron, güey, ¿qué onda?
Y otro, pues préstenme protectores, dijo. Y que le echan al Julio Castro, cuando Julio Castro andaba en su mejor momento y empató con Castro, 10 años sin entrenar. O sea, era ese tipo de habilidad. En una sola palabra, defínemelos. A Javier Reyes. Impresionante. Luis Enrique Esquer. Habilidad. Ricardo Castro. Duro. Sergio López. Explosivo. Eduardo Hooper. Inteligente. José Valenzuela. Una ladilla con spikes. ¿Hay algún torneo en particular en el que haya dejado huella en ti? Sí, el de Long Beach, creo. El IKC, en el tiempo que él lo hacían en la arena de Long Beach, ¿no? Era una arena muy, muy grande. Te hablo de más de 40 rines al mismo tiempo. Y me acuerdo perfectamente hasta del olor de los pretzels, de cómo vendían, de cómo estaba, porque era algo como ser parte de la historia, ¿no? Porque pues en ese torneo fue donde se dio a conocer Bruce Lee, Chuck Norris, Mike Stone. Todos los grandes de cada momento pues han sido campeones en ese evento, ¿no? Y yo creo que para mí era eso. Y luego me acuerdo, llego y veo los trofeos, ¿no? Las pagodas negras enormes, que luego todo el mundo las copió, ¿no? En Guatemala, pero esas eran las originales. Y me acuerdo que la primera vez que fui, éramos 80 en la división y los conté. No, pues no gané nada, o sea, me dieron una patada en la cola, me fui a mi casa, ¿no? Hasta el tercer año que fui, logré ganar algo. Y de ahí empecé a ganar. Y después del 99 lo empezaron a hacer en diferentes ciudades. Entonces en 2002 toca en Madrid y dije yo, ese día nadie me iba a ganar. Y ese trofeo que ves aquí, este cafecito, ese es el gran campeón. Y me traje el gran campeón de pelea y bien emotivo por todo lo que estaba sucediendo. Me gritaban cosas los españoles bien feas, ¿no? Pero también tenía otros que me apoyaron increíble. Y ahí fue donde di mi primer seminario internacional. Una persona que conocí en ese torneo, que es Ignacio Serapio, que ahora hace películas y hace cosas muy padres, ¿no? El Nacho es un gran amigo. Oye, me dice, te invito a mi escuela en Toledo, ¿no quieres ir a dar una clase? Y yo, vamos, güey, o sea, y nos fuimos. Y fue la primera vez que yo fui a dar un seminario así a una escuela, o sea, fuera de mi país, ¿no? O sea, había dado clases y así, pero no un seminario, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde el gremio me volteó a ver, en el ambiente del Kempo. Ya me sentaba en la mesa de los niños grandes, ¿no? Era de que cuando había las reuniones y ya me invitaban, hey, vente para acá, siéntate con nosotros, vente. Ya convivía ya con los grandes maestros y me iba, por ejemplo, con el maestro Bob White, me quedaba en su casa, con Bob Lyles también, con el maestro, obviamente con el maestro Vélez, con la maestra Dorina, a Boston, con un montón. Y siempre como que me acobijaron desde ese momento y me ayudaron y me hicieron pues lo que soy, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de las artes marciales y su evolución? Todo va a tener un pro y un contra. En lo que me digas, cualquier movimiento ocasiona esa bivalencia, ¿no? Y aquí pues pasa eso, o sea, en el karate deportivo mejores cosas, ¿no? Tienes la federación, tienes Guaco, tienes eso, tienes lo otro, pero eso acarrea lo que hemos sabido toda la vida de las federaciones deportivas. A mí me gustaba cómo funcionábamos con la NBL, que cómo funciona Guaco ahora, y no por el hecho de Guaco México o lo que me digas, no, o sea, están haciendo su trabajo. Lo que no me gusta son los lineamientos. El arte de la pelea como tal está demasiado homogenizado y se ven muy igualitos, cosa que le pasó al taekwondo en su momento, ¿te acuerdas? Cuando el taekwondo se hizo olímpico, etcétera, etcétera, pues ya los veías de espaldas y si no veías que decía México, Francia en la espalda, tú ni te enteras quiénes son del mismo cuerpo, flaquitos, así como aguaditos, te mueven igual, hasta la misma cadencia. Y tú te acuerdas que antes, en los 90s, por ejemplo, tú podías ver a alguien de espaldas con la careta puesta y el equipo puesto, y desde que lo veías cómo se movía, ya sabías quién era. Ahora, más con los europeos, todos son igualitos. O sea, los vatos del mismo peso son igualitos, flaquitos, y se mueven igual, y hacen la misma fintita, y hacen el mismo movimiento, y hacen la misma salida, pero a mí se me hace que pierde un poco de ese flavor, ¿no? ¿Qué ha significado para ti ser papá? El cambio a responsabilizarte como hombre, y yo creo que casi todas las culturas indígenas tienen un ritual en donde el niño se convierte en hombre, la niña se convierte en mujer. Yo aquí lo vivo mucho porque yo tengo mucha cercanía con los yaquis y tengo mucha cercanía con los indios seris, y ellos tienen esos rituales y nosotros como occidentales no los tenemos. Entonces, si te fijas, por eso luego vemos muchos hombres que se visten como adolescentes y que no dan ese paso porque no hay como que un momento. Yo ahora creo que, por ejemplo, el examen de cinta negra para mis alumnos, yo lo he movido a que se convierta como en un ritual en el que ya no hay vuelta atrás, güey. Ahora eres un cinta negra y tu vida tiene que ser diferente. Y para mí fue el tener un hijo. A ver, vato, aterrízate, enderezate y vamos a hacerlo lo que tienes que hacer y responsabilízate. Yo a mis hijos los disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo.
cómo convivo con ellos, es padrísimo que entrenen aquí, que lo hagan muy bien, como mi hijo mayor, pues él estaba en el Fighter Syndicate, patrocinado, lo llevan a todos lados, y ahora que lo veo, pues que es abogado, que tiene sus empresas, que es bien movido, eso me da a mí una seguridad. Yo siempre les digo que el mejor papá es el menos necesario, y yo batallo ahora mucho con los papás nuevos, para todo quieren medicar a los niños, es increíble, no quieren batallar con el morro, y mejor le meten una pastilla y está el morro dopado, o sea, debería ser abuso infantil, está batallando por otras cosas, si le buscamos, el de la bronca es el papá, pero no lo quieren aceptar. Yo te digo, tengo 4 hijos propios y una agregada cultural, que es como mi hija también, y gracias a Dios los ves tranquilos, los ves en paz, echándole ganas a la escuela. Ahorita mi hijo, el segundo, Luis Emilio, acaba de pasar a la segunda ronda del concurso de matemáticas. Yo jamás en la perra vida hubiera pasado por ningún concurso de esos, ¿no? y me da mucho gusto pues que mis hijos sí lo hagan. Quiero ver cómo te brillan esos ojos. ¿Qué sentiste cuando te lo pusieron en tus brazos a tu hijo? Híjole, no, es maravilloso. Yo creo que es bien catárgico en muchas cosas, ¿no? Entender, tener tu propia sangre enfrente de ti, ¿no? Y dices tú, pues, cabrón, ¿a poco yo lo hice jodido? Pero para el papá es muy diferente que para la mamá, porque la mamá ya tiene un vínculo desde la concepción, y el papá tenemos que conocer al hijo para enamorarnos de él. Por eso los niños, los bebés, tienen una reacción natural cuando son bebitos que sonríen, y eso es para que el papá cree un vínculo con él y lo cuide. O sea, tiene un aspecto de desarrollo y de evolución. Y yo, gracias a Dios, o sea, me he enamorado de todos mis hijos porque la neta son buenos tipos. O sea, si tú los tratas te van a caer bien. O sea, dices tú, qué buenos morros, y tienen tema de plática y puedes platicar hasta de temas más complejos con ellos y lo pueden hacer, ¿me entiendes? Yo viajo con ellos mucho, platico un montón. Son maduros y pláticas enriquecedoras, ¿no? ¿Qué le admiras a Luis Alejandro? La disciplina que tiene. O aprendida, no lo sé, no me quiero echar el paquete, pero porque yo nunca le he dicho, limpia tu cuarto, porque a lo mejor la neta el mío es más desordenado que el de él, pero tú llegas a su cuarto y es impecable, y te subes a su carro y es impecable, y yo creo que eso es lo que más le admiro. Luis Emilio. Su madurez, su nivel elevado de conciencia, ¿no? Como él es tan maduro que él puede tener empatía genuina con las personas, tiene la tendencia a ayudar, es paternalista, ¿no? De alguna manera con su hermana, con su hermanito, cuida, ¿no? Se preocupa por la abuela, oye, ¿cómo están? ¿Qué necesitas? Y eso es algo que yo le admiro mucho a mi gordo. ¿La Marta Sofía? Su capacidad de dar amor también, pero su temple también, ¿no? Yo creo que, como dicen, ¿no? La hija es la que le saca luego el temperamento al papá, y Sofía es muy linda, es muy prudente, es muy seria. A mí me dio mucho gusto que un día nos llamaron de la escuela porque hubo un caso de bullying en su escuela. Hicieron una cuenta unos niños y estaban ahí subiendo fotos y criticando niños, ¿no? Entonces la maestra se da cuenta y les quita el teléfono y ve que hay un chat, y Sofía les dijo, hey, a mí no me manden nada de nadie, yo no voy a hablar mal de nadie, si tú quieres hablar mal de las personas, ve y diles tú, pobres de ustedes que quieran hablar mal de mí porque soy cinta negra, les dijo la flaca. Les tumbó el rollo, ¿me entiendes? Y digo yo, oye, tú sabes que por pertenecer al grupo luego haces cosas que no debes. Y luego dijeron las niñas, oye, que no sé qué, que mañana vamos a llevar todas sudaderas rojas, que no sé qué. Y ella dijo, no, yo voy a llevar la de Mickey Mouse. Y eso le admiro mucho. ¿Y a Nicolás? La energía y lo disciplinado que es, el cómo, tiene 4 años, pues, limpia su cuarto y dónde se echa la basura y por qué. Y todo cuestiona y es así, es rudo, tiene habilidad física, es tremendo, pues, ¿no? Pero igual se puede portar bien. Si le prendes la mecha de que vamos a jugar, ya te fregaste, güey, ahora vamos a jugar. Pero si tú le dices, hey, morro, verás, ahorita estamos ocupados, espérame aquí, él se queda tranquilo. Siempre está preguntando por sus hermanos, ¿no? ¿Cómo está Luis Emilio? ¿Y por qué no vino? Él es el que le habla al hermano mayor. Y eso le admiro mucho, ¿no? La energía que tiene. ¿A Elena? Igual la capacidad para dar amor y adorar a su hermano y a sus medios hermanos, por así decirlo, ¿no? Ella es hermana de Nicolás, ¿no? Y aún así, o sea, el trato conmigo es de puro amor, de puro cariño, de platicar, de confiarme cosas, de hablar cosas personales y eso le agradezco. Que ella me tenga la confianza, ¿no? Y que me quiera y que me estime y que me haga parte de su familia, ¿no? ¿Cuál es la palabra más bonita que les has dicho a tus hijos? Soy muy cariñoso, o sea, el te amo nunca les falta, me siento orgulloso, siempre, diario. ¿Cuáles consideras que fueron los beneficios que tuviste tú al asistir a varios torneos? Pues, híjole,
Las amistades, yo creo, al final del día es lo que se queda. Yo le digo a mucha gente que a lo mejor tienen la oportunidad de viajar, pero no conocen a nadie. O sea, van a, no sé, por decirte, no, fueron a Grecia y, qué bonito, foto, qué bonito el selfie, ya. Yo tengo amigos en Grecia, en Irlanda, en España, en un montón de lugares, en Chile, en Guatemala, a donde yo vaya, pero eso es gracias a los torneos, ¿no? Y bien padre porque cuando tengo, sí que viajo por otra cosa o lo que sea, yo les llamo, voy a andar por allá, si tienen chance, bla. Todo el mundo va y me recoge, me llevan, me traen. Cuando voy al DF igual, o sea, voy y, raza, voy a ir y me doy un montón de seminarios y me invitan a dar clases y me llevan a comer tacos y me llega el Iván Luna y llega el Gordo Jiménez y el Sensei Corona, mi padre, y llega César Forastieri y llegan de todos lados y me llevan y cada día me la paso con un ente diferente y lo disfruto un montón. Luis Gutiérrez, el famosísimo Topo. ¿Cómo estás, mi hermano? Uno de los mejores artes marcialistas que he conocido en mi vida. En verdad te felicito y se te admira. También queremos ya el Ironman. Ya quiero regresar a pelear y ganarles a todos por allá. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. ¿Por qué te ponen el Topo? Híjole, no te puedo decir porque solo a mis cintas negras les digo. Por una niña que se parecía a Topollillo y yo le daba mucha carrilla. ¿Te gustaba? Y un amigo dijo, a lo mejor te gusta y por eso le das carrilla y ya se quedó. Y ya, eso fue en tercero de primaria. ¿Qué es lo que te hacía perder la cabeza durante una competencia o un entrenamiento? Las injusticias, o sea, cuando los jueces se están manchando, ya valió. Y te digo algo, no necesita ser con un alumno mío o conmigo, Yo creo que un juez que le roba a un niño es una escoria, no se merece ningún tipo de respeto. Yo no sé de dónde sacaron eso de que a los jueces se les tiene que respetar, o sea, como ¿por qué, güey? ¿Qué ente superior estás cuando estás jueceando? Te subes en un pedestal de bondad y de virtud, es una mentira. Son personas igual que tú. Si ves algo que no te gusta de una manera educada, hay que decirlo. O sea, yo no estoy diciendo que hay que ofender o que hay que pegarle a la gente. No. Pero si hay algo que no te gustó, dilo. Y si hay un mecanismo ahí de meter una protesta, métala. No dejes que los jueces hagan lo que ellos quieran. Acá, por ejemplo, que todavía no hay tanto de las ligas, que ya lo habíamos hecho, pero aquí ya los maestros luego se quedaron otra vez en los torneos de antes. O sea, cada juez quiere llegar a poner sus reglas, pues, y eso está pésimo. Oye, ¿tú llegaste a pelear con Jack Felton? Sí, además lo conozco de como amigo de toda la vida, ¿no? Raymond Daniels es amigo mío desde que tenemos como 13 o 14 años y yo lo vi a él pues ir subiendo, ¿no? Y él y Jack son una mancuerna increíble, ¿no? Como pocas. Como por ejemplo cuando ellos invitan a Jamie Matthews, que es alguien que los coachea, pero ves cómo lo entrena Jamie y Jack se cae de la boca y hace lo que le dice Jamie y lo agarra Mike Pombeiro y el vato se cae de la boca y entrena. Con él siempre he tenido peleas bien cerradas porque trato de hacerle la pelea complicada. No me le aviento a quererle ganar con velocidad o quererle ganar con fuerza, sino a quererle ganar con la cabeza, ¿no? Entonces siempre me ha ganado así por 1 por 2 puntitos, pues, pero... ¿Con quién te hubiera gustado competir? Con el Luis Jiménez, con mi carnal, con Corona, me hubiera gustado. O sea, te lo juro que si no, ellos todavía siguen en movimiento. Yo estoy batallando con una hernia de disco desde hace varios años que no me permite patear. Eso es lo que no me permite. Me permite hacer jiu-jitsu, por eso hago un poco más de jiu-jitsu. Pero yo siempre he sido pateador, pues. Entonces eso sí me complica un poquito el hacer pelea por puntos. Pelear con Luis por los estilos que tenemos de alguna manera parecidos. Nomás que yo sí pateo. Mi carnal es bien bueno con las manos. Corona yo creo que es de los más inteligentes que he visto. Me hubiera gustado pelear mucho con el Bobby Ceronio. Su hijo Bobby peleaba mucho con Luis Alejandro. Con mi hijo siempre se estaban dando en la madre, ¿no? Siempre de que deberíamos de hacer un torneo de padres e hijos. Jordan Pallen, también su hijo era de la edad. Pues César Forastieri y su hijo pues también, ¿no? Y entonces hubiera estado divertido, ¿no? Pero no, nunca se pudo hacer. ¿Qué recuerdo más bonito tienes de tu papá? Yo creo que es su velorio, porque es cuando entendí quién era en realidad, o sea, porque pues para mí era mi papá, ¿me entiendes? Pero cuando te oí a Jacobo Zabludowski hablar de su fallecimiento, dije yo, güey, pues ¿quién era este güey? Veníamos de la Ciudad de México y aterrizamos aquí en Hermosillo y cómo la pista estaba llena de gente esperándolo y cómo cerraron calles en la funeraria de tanta gente que había. Yo creo que ahí fue cuando entendí en realidad el nivel de persona que él era. ¿Tu mamá cómo te consiente? Pues de repente con comidas, con cariños, con apapachos, así. ¿El miedo a la frustración te ha impulsado o te ha limitado? No, siempre me ha empujado. O sea, es que no conozco otra manera. Yo no me puedo frenar. Yo no puedo, no tengo esas habilidades. Para mí me cuesta trabajo no emprender. Me cuesta, o sea, yo tengo que estarme deteniendo. Si yo me dejo ir, emprendo y hago y vendo y cambio y muevo y...
Entonces de repente tengo que yo reagrupar y decir, no, espérate, tranquilo, enfocarme. Y lo mismo que tengo un TDA terrible, ¿no? La mente en muchas cosas al mismo tiempo y hago muchas cosas. Entonces cuando yo siento miedo por algo, ya me atrae. ¿Qué figura histórica admiras? Theodore Roosevelt, Carl Sagan, Alejandro Magno. Y ya como coach, yo creo que Vince Lombardi. ¿Crees que hay situaciones en las que está justificado mentir? Santo Claus, los Reyes. ¿Hay algo que antes te aterraba y ahora ya no? Estar solo puede ser, es la oscuridad. Eso más que nada, ¿no? Yo creo. ¿Te has peleado en la calle? Sí, muchas veces. Yo trabajé, te digo, 5 años en bares y antros, ¿no? En la Policía Federal y en muchas cosas. En una pelea en la calle, en un bar, siempre gana el más inteligente, no el mejor para los fregazos. Que en el combate, las dos personas saben qué va a pasar y en la defensa personal uno de los dos no sabe. Yo desde muy chiquito aquí, Hermosillo es muy bronco, ¿no? O sea, desde la primaria, aquí afuera de mi casa, en los lugares en donde ha habido conflictos así muy severos, he logrado salir adelante porque puedo ver las situaciones y analizar, saber si está muy grande, cómo me administro, a dónde lo tengo que llevar y tengo que sacar el pez del agua, ¿no? Diosito no me hizo rico, pero sí me hizo una zurda pesadita, ¿no? Entonces, pues, no le tengo miedo a usarla. Si yo puedo platicar con una persona y alegar con una persona todo el día, si tú quieres, mientras esté lejos. Pero si se acerca, yo voy a ser el primero que voy a accionar, siempre. Y yo te voy a decir, hey, no te acerques, güey. Platicamos lo que quieras, pero allá. Si se acercan, ya es sobre aviso y ya. ¿Cuál es la mejor manera de mantener la calma durante una pelea cuando vas perdiendo? Para todo tienes que entrenar. O sea, lo que tú entrenes es lo que puedes hacer. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos drills. Por ejemplo, empiezas tú la pelea ya perdiendo y hasta que aprendas a remontar. Tenemos que entender que todo se debe de entrenar. Tú debes de entrenar por escenarios y entre más te enfrentes a ese escenario, pues más cómodo te vas a ir sintiendo en él. No todas las personas tienen la herramienta natural, ¿no? Tenemos que tener un proceso que nos diga a nosotros cómo manejar esa situación. Y si no logramos tener ese proceso, pues vamos a estar batalla y batalla. ¿Cuál es el lugar más inusual donde has entrenado? Pues el cerro, yo creo, ¿no? O sea, el Cerro de la Campana, el Cerro del Bachoco. La escuela del maestro Aldo, te comenté ahorita, era como un rectángulo así. Había como una vueltecita, o sea, era como una L, espacio yo creo ahí como de unos 3x3. Y allá nos poníamos a entrenar mi compadre Rubén Valenzuela. Cuando había otra clase, nosotros nos íbamos a ese ladito, o sea, nos poníamos a escribir las rutinas. Oye, vamos a hacer tantas patadas, tantos estos, tantos lo otros, tantas lagartijas. Y ahí hacíamos todo sin que nos vieran, porque en nuestra cabeza era como que súper secreto esto. ¿No? Estábamos bien chiquitos. ¿Cuál es tu golpe o patada favorita? La patada lateral, la yoko que le dicen en el karate. ¿Y el golpe? Cualquier cosa con la zurda, ¿no? Ya sea el jab, el back fist o el gancho de izquierda. Pero si quiero hacer daño al gancho al hígado, ¿Cuál es tu segundo deporte favorito? Las carreras de drones y el paintball, el gotcha que le dicen ahí en el sur. A ver, platícame de tus carreras de drones. En algún momento, te digo, empecé a hacer a otra cosa porque algo me estaba empujando a hacer algo con mis manos. O sea, yo decía, yo necesito hacer algo, o sea, con mis manos, ¿no? Y por alguna razón me topé con eso en un video de YouTube y yo dije, yo tengo que hacer esto. Porque tienen libertad completa, entonces son acrobáticos. Tú vas dando vueltas y te metes a unas velocidades impresionantes porque se vuelan con unos lentes y tú das de cuenta que vas arriba del dron. Tu mente siente las curvas y siente las caídas y siente la velocidad. Por eso se llama FPV, First Person View. Te digo, lo que en algún momento me apasionó mucho, pero también el paintball como el deporte que se juega en una cancha, que hay un reglamento establecido, un método, ¿no? Eso me da... 3 días a la semana jugaba yo. Me dio mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde México. Te lo agradezco, igualmente. Me gustaría terminar el programa. Me gustaría terminar con, en las artes marciales siempre hay 2 tipos de personas al final del día, ¿no? Los que son progresivos y los que son tradicionalistas. Y se necesitan de las dos. Para que tu arte marcial tradicional, como tú le dices, hoy sea tradicional, alguien tuvo que ser progresivo antes y llevarlo a donde está. Y el que es progresivo hoy, alguien tuvo que haber sido tradicionalista para forzarlo a él para salir. Para que el arte marcial siga avanzando, pero se siga perpetuando. Mi mensaje es que no se asusten con la progresión, que es natural, y que no se asusten con el cambio, que es natural, y que tampoco dejen lo tradicional tirado sin llevarlo a un nuevo brío de técnica. Que siempre vean las aplicaciones de lo antiguo en lo nuevo, que siempre vean los métodos nuevos para enaltecer lo antiguo y que puedan progresar a hacer más con lo que dejaron. Te cierro con una frase que decía el maestro Ed Parker, que decía que un verdadero campeón es el
el que deja su deporte mejor que cómo lo encontró. No solo es el hecho de venir y ganar, sino es el hecho de venir, inspirar, ayudar a otros, fomentar nuevas cosas, hacer nuevos torneos, vivir toda la experiencia competitiva. Hay muchos que se quejan de los torneos, yo les digo, pues organicen uno ustedes. Eso es lo que yo creo que debemos de poner un poquito más manos a la obra y menos dedos en el teclado. Te lo agradezco mucho, profe. Que tengas bonita tarde. Muchísimas gracias, saludos a todos y aquí los esperamos en Titanes Team. Gracias.